A Rubén Asken. לא מפרלשן די מיקרופונים. Buenas noches. Bueno, sí, les pido entonces que apaguemos los micrófonos y también en el momento en el que participa algún compañero, alguna compañera, dejar apagadas las cámaras si hace falta cuando hay pantalla compartida. Bueno. Buenas noches. Ahora sí, había un retorno por la transmisión en vivo, ahora sí les doy la bienvenida, Baruch Habo, a nuestro encuentro de fin de curso del ciclo lectivo 2022, el encuentro anual en donde nos reunimos para compartir las experiencias y los logros de todo el año, y vamos a abrir el encuentro, Lucas, con el video. Es una canción que es un estreno mundial, ya que fue grabada ayer, se llama Ner Tomid, la llama eterna, y la interpreta nuestra estudiante Yasmin Garfunkel del curso de literatura Yiddish. Necesito, no soy co-host para poder transmitir. Es una propuesta en Estados Unidos por dos personajes injustamente olvidados, Yankov Raskin y Medvedev, que escribieron miles de canciones para el teatro yiddish y que gracias a Sidor Belarsky se popularizó. Adelante, Lucas. Bien, estamos un segundito, que no puedo compartir. Necesito, Silvia, que me hagas co-host, co-anfitrión para poder transmitir, para poder compartir pantalla. Yo no puedo compartir pantalla. Estás con el micrófono apagado. Ya sos co-host. A ver. No puedo, ahora sí.
in dir erzählen. Am Meisel wunderlich schön, was selter wirst werden, was mehrer wirst klären, als besser wirst du das verstehen. Muchísimas gracias, Yasmín. Gracias. Perdón, sí, gracias a ustedes. Para mí es hermoso poder estar acá, como siempre. Y quiero decir también que quien me acompaña es Fede Garber. Ya seguramente muchos de ustedes lo conocen, así que solo quería mencionar eso. Gracias. Gracias a vos. Hace unos 6 años iniciamos una colaboración estratégica con la comunidad judía de Uruguay y con el Fondo Cultural Pérez de Montevideo, liderado por Esther Kuckerman. Y en esta colaboración rescatamos periódicos, rescatamos archivos históricos y organizamos cursos de Yiddish en todos los niveles. La invito a Mónica Viniki, del curso de Yiddish avanzado de Montevideo, a que tome la palabra. Minele, darfst öffnen dein Mikrofon. Bueno, ich habe nicht gewusst, dass ich will sein die Erste, was ich will reden. Aber, no, ich will sagen, als ich habe sehr eine neue von den Klassen, was Lukas gibt uns, alle Donnerstag. Und ich warte auf den Donnerstag, um den Vergnügen zu lernen in Jiddisch. Sehr schöne Meises und Anekdoten. Und so lernen ein paar neue Wörter, weil ständig lernt man etwas Neues. Ich bin geodevet geworden mit Jiddisch, weil meine Eltern sind gekommen nach dem Milchome. Gleich bin ich geboren geworden. Meine Mama ist gekommen schwanger. Habe ich bloß gehört Jiddisch im Stub. Und noch Spanisch. Es gefällt mir und ich habe neue zu hören, jiddische Lieder, die Musik. Meine Mama ist gewesen als Sängerin, Artistin, fliegt singen in jiddische Show, machen Theater mit ihrer Schwester, seinen gewesen 2 Schwestern und seien gekommen vom Krieg. Das, was ich gewollt sagen, also die Klassen seien sehr schön, sehr, ich habe sehr eine neue und ich will mir soll vorsetzen über ein Jahr weiter. Und mir soll sich mehren, soll mehr Menschen sich mehren in die Klasse. Ja. Und ich bin euch nicht spoil, wie ein junger Mann wie Lukas, kann so gut Jiddisch. Und fühlt dem Jiddisch so gut. Das gefällt mir sehr euch. Bueno, seid mir alle gesund. Ciao. Schönen Dank. Lucas, ¿nos contás un poquito un resumen en castellano de las palabras de Mónica? Minele, si querés decirlo en castellano, te las arreglas también. Si Pero no entendieron, los que estamos acá no entienden. Algunas personas sí, otras no. Ah, pensé que no. Bueno, no, el resumen es que me gustan las clases de Yiddish, que las disfruto mucho, que me crié con el Yiddish, porque mis padres vinieron después de la guerra y mi mamá estaba ya embarazada y yo nací enseguida y en casa se hablaba Yiddish, no había otro idioma. Y bueno, y fui a la escuela Yiddish, por supuesto, y al liceo, a la Sholem Aleichem, eso no lo di. Y sé escribir y leer, y
con fluidez, o sea, como si fuera castellano. Y después lo dejé un poco, porque después mis padres fallecieron, no hablé mucho más, pero ahora con estas clases lo retomé. Y me encantan las clases, admiro a Lucas tan joven, cómo sabe Yiddish y cómo lo siente. Y bueno, eso fue, ¿no? Un resumen de lo que dije, creo, ¿no? Lucas, ¿alguna otra cosa? No, ¿no? Más o menos. Bueno, era eso. Muchas gracias. Muchas gracias, Mónica. El Schmueskreis es otro espacio conducido por Esther Schwartz. Es un espacio de conversación que se desarrolla a partir de las experiencias propias de los participantes, las experiencias de la docente, los intereses que tienen en común. Conversan sobre temas históricos y también sobre temas de actualidad, y es ese espacio ideal para estudiantes que ya tienen un nivel intermedio y avanzado y que lo que quieren es conversar, mejorar su expresión oral. Invito a Roberto Goldwasser a traernos el saludo del Schmueskreis. Adelante, Roberto. Tu micrófono, Roberto. Guten Abend. Teiere Havertes und Haverim, ich will übergeben ein paar Wörter zum Schluss von allen Kursen. Erstens, von alle will ich danken dem Ivo für die Gelegenheit, was man gibt uns zu genießen und nicht vergessen unsere Sprache und unsere Geschichte. Zweitens will ich danken Esther Schwartz, die Lerke. Ich bin sicher, dass ich komme nicht kein Wörter zu Leuten und Aufschatten ihrer Arbeit. Esther, hast du sich gewidmet von Anfang bis zum Ende. Du gibst uns so viel von sich allein, als wir fühlen sich von Herzen wie unsere eigene Sprache. Und wir wollen dir alle danken für das, was du gibst uns ein ganzes Jahr und nicht das Jahr, sondern von 8 Jahren zurück. Und zum Letzten will ich danken dem Zoom. Weil hat uns gebracht, das Sachen. Hat getroffen, ich habe getroffen, Haverim und Havertes, wo sie kommen von weiten Plätzen und von Entre Rios, von Miami. Wir haben eine Sache gewachsen in unserer Gruppe und wir sollen die andere Haverte, wir sollen sich noch mehr. Und zum Letzten, was kann ich will wünschen, als über ein Jahr sollen wir sich alle treffen, Gesundheit und noch einmal, und keiner von uns soll nicht fehlen. Das ist im Ganzen. 2 Wörter. Amen. Asheinem Dank. Roberto, ¿querés resumir en castellano? Bueno, como dijo, podemos resumirlo en castellano. Primero agradecer al Ivo la posibilidad que nos da realmente estos cursos maravillosos para solamente mantener nuestro Yiddish, la historia y todo lo que nuestros grupos nos dan, e inclusive los seminarios de verano y de invierno que para mí son fundamentales. Además de eso, quiero agradecerle a Miriam, que Esther. Bueno, ella es nuestra base, nuestro todo. Ella nos llena realmente a todo el grupo y hace de nosotros, como yo dije, somos nuestra familia. Y cada semana esperamos realmente la hora para estar con ella, y se nos termina, pero es poco, siempre es poco, nunca dejamos realmente terminar, ni alcanzamos a desarrollar todo lo que queremos. Y al final agradecerle al Zoom, porque gracias al Zoom conseguimos nuevos compañeros, agrandamos el grupo, eso es todo. Y desearlos que el año que viene nos encontremos todos juntos nuevamente en esos cursos tan maravillosos. Eso es todo. Asheinem Dank, Roberto. Esto es para vos.
la Lerke Silvia Bialik y Judith Buchhalter, si quieren ir abriendo sus micrófonos. La Lerke Silvia lleva adelante el curso Lomirspiel Yiddish Theater, que es un taller de teatro yiddish, un curso orientado a mejorar la comunicación en yiddish, pero por medio de juego de roles, de improvisaciones, de pequeñas piezas teatrales. Y lo que van a ver ahora es el producto del trabajo de nuestras estudiantes. Ahí la veo a Aida, que también se sumó. Bravo, Aida, a Refuge Schleimer. Lo que les pido es apagar las cámaras y los micrófonos para que Silvia, Judith y Aida puedan compartir con nosotros sus trabajos. Ahí está. Muchísimas gracias, Silvia. Un taller Havert un Haveirim. Wir seien a kleinschige Gruppe von Ivo Talmides, welche befinden sich in Argentinien, in Mexiko und in Uruguay. Aber, so klein wie die Gruppe ist, so groß ist unsere Liebe zu Yiddish und zum jiddischen Theater. In unserer Klasse haben wir geschrieben eine kurze Theaterpiece, basiert in Hermann Jablokows Lied Papyrossen, von welcher wir vorstellen die Personagen. Wir hoffen, dass ihr werdet eine neue Abend mit uns. Bueno, continuando con la presentación de Silvia y en representación de este taller, quiero decir que durante el año hemos tenido enormes dificultades. Arrancamos con un grupo de un número respetable como para hacer teatro, y poco a poco los Haveirim han tenido distintas dificultades de trabajo, de horario, de salud, hasta que quedamos Itele, Silvia como la profesora, y yo. La realidad es que quiero agradecerle a Silvia su flexibilidad, porque dado que el grupo se redujo a tal punto, había que ir cambiando los roles y agregando, quitando cosas para poder hacerlo, de tal manera que la Lerke Silvia Bialik empieza como profesora, continúa como guionista, ayudándonos en la escritura de los textos, como directora del grupo, y finalmente integrándose como actriz para cubrir el último papel que ya no podíamos hacer. Así que el grupo quedó integrado con Itele, con la Lerke Silvia Bialik y yo, y bueno, y las tres estamos muy contentas y agradecidas de haber llegado a este punto. Itele. A continuación les presentaremos a cada uno de los personajes que participaron en la obra, y los invitamos a que vean la obra completa, hablada y actuada en Yiddish, en el canal de YouTube de Fundación Ivo. A kalte Nacht, an Nebeldige Finster Etum, steht ein Engel vertreuert und guckt sich herum. Ich bin Motele. Tut mir a Teube, Käufsche Papyrossen. Keiner will bei mir nicht kaufen. Kauft und hat auf mir Rachmones. Es geht a Regen. Es ist mir kalt und ich hab nicht a Wut zu gehen. Ich bin a Yosem. Oi, Motele, wie treuerig, als du bist da in Gast. Ich will dir vorschlagen, du sollst heim bei Nacht kommen zu mir in Stub. Wirst essen Wäschere mit meinen Kindern und du wirst schlafen auf einem warmen Bett. Und morgen
will ich dir nehmen zu meinem Freundinnes Iteles Restaurant. Oh, jo. Lass Itele. mir gehen. Lass mir gehen. Was sagst du, Itele? bin Itele und ich bin ständig sehr mit. Es tut mir wirklich fies. Ich muss alles machen, allein. Ich darf gehen im Markt, einkaufen, die Grinsen, die Fruchten und viel Koscherfleisch. Ai, ich bin verdammt sehr mit. Wenn ich komme in Restaurant, ich muss kochen. Danach eingehen Klienten. Sag mir, was will ich tun? Motele, si du willst arbeiten bei Itelen? Ja, aber ich darf fragen, Motele. Sag mir, Motele, willst du arbeiten da bei mir im Restaurant? Ich will arbeiten. Und wir will wissen, si Motele ist geblieben bei Itelen im Restaurant und hat gewollt arbeiten. Sie nicht. Wir verbeten euch zu gucken in YouTube die ganze Piece und dort wird ihr sich wissen, was ist geschehen mit Motelen. Entonces, los invitamos a todos con mucho gusto a que vean la obra que va a estar en YouTube. Tenemos que corregir algunos problemas técnicos que espero podamos corregir, pero los invitamos, por favor, que la vean y con nuestro enorme agradecimiento a nuestro queridísimo maestro Lehrer Avrom Lichtenboim, que revisó nuestra obra. Muchísimas gracias, Avrom, a Großen Dank. Y también a Dan, que nos abría las clases y nos ayudó tanto con las cuestiones técnicas, que además de hacer teatro, aprendimos más tecnología. Vean nuestra pantalla, aprendimos a poner el fondo de pantalla. Y Silvia, muchísimas gracias por tu apoyo, por tus conocimientos y por tu ayuda. A Großen Dank, Halemen. Christopher, vos, Silvia, Sisgevena Fargenign, y yo también aprendí mucho, y invito a todos los estudiantes y a que se sumen a este espacio, que más allá de las clases en las que aprendemos formalmente, es una oportunidad hermosa para practicar Yiddish y divertirnos a través del teatro Yiddish. Así que quienes tengan interés, es una invitación directa para que se sumen el año que viene a este espacio. Ungedenkt das Peretz hat gesagt, as Theater is a Schul für Erwachsene. El teatro es una escuela para adultos y para los que quieren aprender Yiddish es una ayuda única. Y bueno, nos vamos acercando al final del encuentro, pero bueno, no puede haber una transmisión sin la presencia del equipo de Dinaya Yiddish Show, nuestro programa de radio, y para cerrar el encuentro invitamos a Sergio Lehrer, la inconfundible voz de Dinaya Yiddish Show, que nos acompañe. Bueno, yo en realidad mi dedicatoria de lo que voy a cantar es un poco elíptica porque yo lo quiero dedicar al Yiddish Theater, pero a través del Yiddish Theater también a nuestro querido vodevil, y a través de nuestro vodevil dedicarlo a nuestra lengua, el Yiddish, esa lengua que nos atrapa mágicamente a decenas de miles de personas en el mundo con su singularidad que realmente
es difícil de expresar. ¿Y por qué les voy a cantar en Yiddish? Weil Yiddish redt sich also schein, Yiddish is doch mulechein, Yiddish reden Mames, Tate seides Babes, in Adera beprieft of go Jesung get Shabbos, Yiddish redt sich also schein, Yiddish is doch mulechein, Ustoingen dir leshoyanes, oi vin andere mekoimes, as Yiddish redt sich as schein. Ich hab a kleine Mingale, as unele gorfein, wenn ich der Sehim dacht sich mir, die ganze Welt ist mein. Wenn ich der Sehim dacht sich mir, die ganze Welt ist mein. Nur selten, selten seh ich ihm, mein Kleiner, wenn wach. Oi fremd ist mir mein eigen Leib, oi fremd mein kindser Blick. Oi fremd ist mir mein eigen Leib, oi fremd meine kindser Blick. Da schlug je mir mein Jankele, mein Scheiner, die eigentlich die Kleinzicke macht sie. Ein Ingele, wo so schön alle Zein der Lach, soll weinen, wenn die Mame wiegt ihm ein. Ein Ingele, wo so schön alle Zein der Lach, soll weinen, wenn die Mame wiegt ihm ein. Da schlug je mir, mein Jankele, mein Scheiner, derweil wisst hin, wie Galle bei mir. Euch wird kosten noch viel mehr, Mames Tränen. Wie's wannet wird euch am Mensch von dir. Es wird kosten noch viel mehr, in Mames Tränen. Wie's wannet wird euch am Mensch von dir. Rivkale, die bist mein Leben, bist mein Glück. Rivkale, mit dir darf ich kein Neues nicht. Bist schön wie die Levune, Ostayam mit Chein. Die bist Mama Tune, schöner kann nicht sein, oi Rivkale. Mein Herz gegeben wollte ich dir. Rivkale, Rivkale, ich lieb dir und Aschir. Ich geh ja rehm, tuge Nacht. Ich geh ja rehm und ich tracht. Fahre wuss, ich hab dich lieb. Fahre wuss ist mein Leben wisst. Oi, wie ich bin noch dir. O Nasir, Rivkale, die bist mein Leben, bist mein Glück. Rivkale, Rivkale, ich lieb dir, O Nasir, weil die bist mein Ruchale, mein Bruchale, mein Kleine, mein schöne Meidale, ach, tschach, bis, Mama tunale, man sie man levunale, mein Kleine, mein schöne Meidale, weil ich lieb dich, Aschir, weil in der Bricke Zicken Narzen macht bei mir, ay, ach, tschach, bis Mama tunale, man sie man levunale, mein Kleine, mein schöne Meidale, Gimmeleien Lametes, auf der steht die Welt, Geld, mein Success,
dus ist festgestellt, jeder darf es in erneut, die Regel zu kaufen Bräut, fin Geburtstag gewesen, deut ist Geld, Geld, Geld. Gimmeleien, Lametes, auf dem steht die Welt. Geld, Geld, mein Success, du siehst festgestellt. Jeder darf es in erneut, die Regel zu kaufen Bräut, fin Geburtstag gewesen, deut ist Geld, Geld, Geld. Nur wie nimmt man ein bisschen? Wie nimmt man ein bisschen Masel? Oi, wie nimmt man ein bisschen Glück? Dus Reit, alles soll sich schön drehen und bringen mein Masel zurück. Die Welt ist doch beschaffen, für alle Menschen gleich. Nur wie nimmt man ein bisschen, Gott ein klein bisschen, wie nimmt man ein bisschen Glück? Oi, wie nimmt man ein bisschen, Gott ein Zakapitschke, wie nimmt man ein bisschen Glück? Danke. Bravo. Bravo, der Potpourri ist äußerst wie gewöhnlich. Dank de Mónica. Sí. La verdad, muy lindas canciones. Hashem Dank, Sergio. Y para ir cerrando el encuentro, que bueno, tenemos una transmisión en vivo en este momento por YouTube, para poder compartir también con las personas que no pudieron loguearse, con compañeros y compañeras que están en todo el mundo. Y ahora sí, para ir cerrando el encuentro, invito a Abraham Lichtenboim. Mientras Abraham va encendiendo su micrófono, quiero aprovechar para agradecer a quienes hacen posible estos cursos, a Abraham Lichtenboim, a Luca Fishman, a Avi Blitz, a Esther Schwartz, a Gustavo Emos, a Silvia Bialik y a Nehama Barad. Agradecerles por su dedicación, por su trabajo y por todos los conocimientos que nos brindan a lo largo de todo el año. Agradecerles también a Dalia Blosco y a Dan Prison, que estuvieron a cargo de todo el soporte técnico, que hicieron que este año las cosas funcionen de manera excelente. Muchas gracias a ellos. Y a Judith Elke, que me acompaña en la organización. Abraham. Y de Montevideo, perdón, de Montevideo Esther Zuckerman, que es la que organiza todo. Nosotros somos, hay gente de Montevideo acá también, de Uruguay. Esther Kukierman. La mencioné antes de presentarte. Ah, bueno, está, no, bueno. Un beso para Esther. Bueno, yo en realidad debería decir una bruje a todos los que colaboran. Silvia Hansman, por modestia no se mencionó, la voy a mencionar yo. Skumtir Abagrisung es un poco el alma mater de la institución. Así que agradezco al personal, a todos, porque todos tienen puesta la camiseta del IVO. Estamos en época de mundial, el personal del IVO tiene puesta la camiseta del IVO, que entre paréntesis la van a poder adquirir. Y voy a decir lo que se dice siempre cuando se llega a un momento. Sheheyono vekimono vegiono las manazé. Bendito sea el tiempo que nos dio vida para llegar a este momento. Y en judía lo importante es el tiempo y no el lugar. Felizmente se inventó el Zoom, un mirale seine Neues gesund. Mit Zoom ist schlecht, aber on dem Zoom ist Ärger.
Así que en algún momento volveremos al ponim, el ponim, y aprendamos una nueva palabra en Yiddish, hybridisch. Hybridisch meint, como su nombre lo indica, híbrido, presencial y Zoom. Lo miró. Y ese es nuestro deseo. Quiero agradecer también al Consejo Directivo, porque está al lado de nosotros y nos ayuda a que una palabra sabia mejora nuestra tarea. Y wie viel in die Oisies liegen Tränen und wie viel Gewehen, cantaba Mark Warszawski auf dem Pripetschik Brenta Feierl. Nosotros agregamos un verso, mit wie viel Freude seinen Baglicto ot die Oisies. Y realmente la tarea docente en el IVO la hacemos con alegría y sentimos que nuestros alumnos responden. Y mucho más de lo que la vaca quiere darle, que el ternero quiere mamar la leche de la vaca, nosotros estamos dispuestos a trabajar con ustedes. Y siguiendo la tradición judía, nunca se termina nada en el judaísmo. Nosotros inventamos la educación permanente. Se hace una fiesta, se termina a leer la Toire y la misma noche empieza Bereshit. Del 6, nos tomamos unos días de vacaciones y ya empezamos a trabajar para la Yiddish el último domingo de enero, creo que 29, y del 6 al 24 de febrero nuestro seminario dedicado esta vez a América Latina. Ayúdennos a no hagan un poco más nuestra tarea para que podamos organizarnos mejor para estar a vuestra disposición. Mitarruiknkop. Queridos, a gut gebencht Jahr. Wir haben die Simche zu oben 2 gute Jahre. Dezember und September. Ist nur im Frieden, a schönem Dank und, wie ihr habt gesagt, lo mir sich mehren. Amen. Ciao. A großen Dank. Seid gesund. Alle Stark. Gesund und stark. Yes. Dank für euer Beitrag. Seid alle gesund und stark. Seid gesund. Gesund und stark. Gesund und stark. Seid gesund. Amen. Wollen wir uns treffen in Frieden? Ja. Ah, Simón.